Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Avanza la recuperación de la economía. En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto creció 17,6%, según reveló el DANE. Las actividades artísticas, el comercio y la industria, entre los sectores más favorecidos. Les tenemos reacciones del gobierno que celebró este reporte. Las sombras del crecimiento económico. Aunque muchos gremios como Camacol y Fenalco destacaron los avances de sus sectores, el DANE confirmó que el empleo está mejorando o no está reaccionando al mismo paso de la producción de la economía. Analizaremos todo el panorama con Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria. Se expande el negocio. Una de las compañías más importantes de cannabis medicinal en Colombia incursiona ahora en el mercado de los vapeadores. Los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión con esta, que es la cifra económica del día, sin lugar a dudas. 17,6%, y corresponde al crecimiento que tuvo el Producto Interno Bruto colombiano durante el segundo trimestre de este 2021. El reporte señala que los sectores que más crecieron en ese periodo fueron las actividades artísticas con un impresionante 86,4%. Luego estuvo el comercio, que creció 37,4%, y la industria manufacturera en tercer lugar con 32,5%. Las cifras reveladas hoy por el DANE son alentadoras en la medida en que muestran una recuperación de casi todo lo que se contrajo la economía durante los primeros meses de la pandemia. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, entregó más detalles de este reporte trimestral. Veamos. Tenemos que en el segundo trimestre de 2021 el valor agregado crece al 17,1%. Los impuestos menos las subvenciones crecen al 22,1%, el PIB crece al 17,6%. En los 6 primeros meses del año 2021, el crecimiento anual pasa a ser del 8,8% y rápidamente la variación intertrimestral del Producto Interno Bruto primero contra segundo trimestre del 2021 es negativa, del menos 2,4%. Que en términos de valores, lo que observamos es que en la serie ajustada por efecto estacional, en términos constantes, que es la que nos permite hacer esta comparación trimestre con trimestre, el Producto Interno Bruto de la economía colombiana en el segundo trimestre de 2021 correspondió con 216,8 billones de pesos, superior al que teníamos en el cuarto trimestre de 2020, pero inferior al que teníamos o que observamos en el primer trimestre del 2021, que fue el más alto observado desde el último periodo sin afectación de la pandemia, que fueron estos 223 billones de pesos comparables generados en el cuarto trimestre de 2019. Para concluir, así como tenemos un índice de evolución de actividad económica, es importante contrastar cómo ese índice de evolución de la actividad económica se compara con el índice de recuperación de la población ocupada, que, como ustedes saben, hace unas semanas presentamos los resultados con corte al primer semestre de 2021. Eso significa que en este segundo trimestre del 2021, si el nivel de actividad económica se ubica en un 97,1% en aproximación a una cifra de aquel generado en el cuarto trimestre del 2019, la población ocupada desestacionalizada a partir de las metodologías que desarrolla el DANE es apenas un 92,34% de aquella que teníamos en el cuarto trimestre de 2019. Con lo cual vemos que la senda de recuperación de la actividad económica está siendo mucho más acelerada que aquella de la población ocupada, en este caso en su versión trimestral desestacionalizada, con lo cual pues se confirma que tenemos una aceleración en la reactivación económica que no tiene
el mismo seguimiento en términos de recuperación de empleos en la economía colombiana. Está un poco rezagada la generación de empleos frente a la producción, pero ya analizaremos ese punto porque el presidente Iván Duque celebró el nivel de crecimiento de la economía revelado hoy por el DANE. Lo calificó de histórico. Las cifras del crecimiento del segundo trimestre del año 2021. Y la cifra ha sido el 17.6%. El trimestre de mayor crecimiento en lo que va corrido del siglo XXI en nuestro país. Y también nos permite proyectar un crecimiento acumulado del primer semestre del año superior al 8%, lo que también muestra uno de los mejores semestres, si no el mejor, en términos de crecimiento en este siglo. Y para analizar ese informe económico le quiero dar la bienvenida al doctor Sergio Olarte, quien es economista principal del Scotiabank Colpatria. Doctor Olarte, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, un placer estar con ustedes y un saludo muy grande a todos los televidentes de Caracol. Doctor Olarte, yo ya llevo unos añitos cubriendo información económica y la verdad nunca había visto un crecimiento en un trimestre superior al 17%. Uno veía 2%, 3%, 5, 7% en algunos momentos, pero tampoco habíamos visto la histórica caída del año pasado. ¿Esto estaba dentro de los pronósticos que manejan ustedes allá en el banco? Sí, definitivamente esta cifra se ve un poco, digamos, escandalosa en términos de la magnitud de ella, pero hay que ver con respecto a lo que usted dice, la base estadística. Estamos comparando contra una caída que yo creo que ni usted ni yo tampoco habíamos visto en la historia desde que cubrimos esto, y fue una caída de más de 15% anualmente el segundo trimestre del año pasado por cuenta de la pandemia. Entonces, el efecto de base estadística es algo así como comparar un crecimiento con una base de 100 unidades. Crecer sobre 100 es un poco más difícil que crecer sobre 10. Claro. Lo que nos pasó es que en este momento la base era muy baja. Pero entonces, doctor Olarte, este crecimiento que estamos viendo, ¿qué refleja? ¿Sí refleja una recuperación vibrante de nuestra economía o es un poco un espejismo por ese efecto base, por ese efecto rebote? Caímos tanto el año pasado que cualquier cosita que subamos en este pues genera una gran variación. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Buena parte del rebote del 17% es un efecto de base, que es simplemente la recuperación de esa producción con respecto al año pasado, que a su vez es recuperación, pero no es crecimiento sobre lo que debería ser. Pero otra parte, sobre todo lo que hemos visto en junio de este año, es un proceso de recuperación real de la economía, donde vimos, por ejemplo, solo en el mes un crecimiento de 7.7% del ICE, del indicador de seguimiento de la economía, que es la aproximación mensual sobre la actividad económica. Entonces sí hay una parte muy importante de recuperación, pero no el 17%, es simplemente la recuperación de la producción a niveles prepandemia. Eso es bien importante porque eso quiere decir que al cuarto trimestre de este año, por ejemplo, nosotros estamos proyectando que se va a producir lo mismo del último trimestre de 2019, entonces estaríamos a prepandemia. Eso querría decir que tenemos 2 años de crecimiento cero de la economía. Entonces sí se está recuperando más rápido de lo que pensábamos, claro, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Doctor Olarte, si nos paramos en el mes de mayo y de junio, todos los analistas decían, terrible, terrible lo que nos está pasando por los bloqueos, el paro, esto es un desastre económico, y empezaron a sumar pérdidas y que ya vamos yo no sé en cuántos billones de pesos. Pero no entiende uno también en un momento tan difícil, porque aquí la economía se midió precisamente en ese periodo, en el periodo del paro, mayo, junio, y este rebote tan impresionante del 17%, ¿por qué se da inclusive en medio de una situación tan complicada? De hecho, lo que dice el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, es muy importante. Cuando la comparamos, la producción del segundo trimestre con respecto a la del primer trimestre de este año, lo que vemos es una caída, afectado precisamente en abril
por las restricciones de movilidad por cuenta de la tercera ola de la pandemia, y en mayo por esas pérdidas de las que usted menciona del paro nacional. Entonces esas pérdidas sí fueron reales. Lo que pasa es que no se comparan de ninguna manera con las pérdidas de haber apagado los tacos del 30% de la economía un año antes. Entonces sí, cayó mucho, pero es que el segundo trimestre del año pasado cayó muchísimo más. Claro. Veía algunas cifras dentro del crecimiento de la economía relacionadas con el consumo de los hogares colombianos, que también presentan un reporte, esas cifras bastante impresionante en el segundo trimestre de 2021. ¿Por qué cuando miramos encuestas de percepción económica vemos a los hogares todavía muy preocupados, muy pesimistas, pero las cifras reales de consumo muestran otra cosa? Pues el consumo de los hogares en Colombia es bien particular. Este país, más o menos el 65% o inclusive un poco más de su consumo son bienes primarios, bienes necesarios para vivir, digamos. Entonces, no necesariamente eso se ve afectado ni por la pandemia, o no tanto, digamos, ni por la pandemia ni por los paros. De todas maneras tenemos que comer, de todas maneras tenemos que pagar nuestros arriendos, pero donde se ve un poco más difícil ese consumo son en los bienes durables. Definitivamente por la pandemia y por los paros no se pudo consumir los televisores que, digamos, uno pudiera querer renovar, o los computadores, o comprar ese carro que yo quería comprar antes porque aumentó el desempleo, como ustedes decían al principio. Entonces es una mezcla de las dos cosas, donde la recuperación del consumo por cuenta de una recuperación de todas maneras del empleo se ve muy fuerte, y por esa composición del consumo de los hogares que es muy fuerte en términos de bienes de consumo primario de la economía. Doctor Olarte, ¿lo sorprendió algún sector en particular el crecimiento cuando desagregamos la información de alguna rama de la actividad económica de nuestro país? Sí, definitivamente me sorprendieron dos sectores muy positivamente. La primera es el sector de recreación, el sector de artístico, muy importante, un crecimiento de 86%, y eso refleja que en junio, cuando las autoridades decidieron abrir la economía, la gente comienza a querer volver a estos sitios, y adicionalmente de la adaptación de estos sectores a la parte virtual de la economía. Entonces eso es bien positivo, pero no necesariamente genera el empleo que generaba antes, porque lo virtual de pronto no necesita tanto empleo. Y lo otro es el comercio y la hotelería y turismo. Muy importante, muy positivo, pero de nuevo, como buena parte de eso es virtual, no necesariamente el empleo se recupera a la misma velocidad de estos sectores. Claro, es que doctor Olarte, y esto me lleva a hacerle una pregunta antes de irnos a una pausa y volver con usted, porque sí me gustaría pensar, conocer sus expectativas hacia adelante luego del reporte de hoy. Pero es que decía el DANE que, bueno, cuando miramos el semestre, prácticamente el nivel de producción en la economía ya recuperó los porcentajes o los niveles que teníamos antes de la pandemia, con ciertas excepciones. Y uno no se pregunta cómo la economía sigue produciendo ya los mismos pantalones que antes, los mismos zapatos que antes, etcétera, etcétera, todo lo que producimos en el país, con menos trabajadores, con menos personas empleadas, porque el empleo no ha regresado a niveles prepandemia. Sí, Víctor, lo que sucede es que, como decíamos al principio, estamos recuperando la producción de 2019. Eso quiere decir que el crecimiento de la economía durante 2 años está en cero, básicamente, en el mejor de los casos, haciendo que, como la economía normalmente, usted mismo me lo contaba antes, la economía siempre crece. En la medida en que no está creciendo, no se necesita el mismo número de empleos, pero adicionalmente la forma de producir ha cambiado en términos de los servicios virtuales que ahora son y no son tan intensivos en mano de obra. Entonces eso puede hacer que la economía como un todo se venga recuperando. Todavía falta mucho, recordemos que es apenas el nivel de 2019, 2 años de crecimiento cero, pero además hay un cambio de estructura de la economía donde se demanda un trabajo diferente, y hasta que no tengamos ese trabajo, el empleo no se va a recuperar. Doctor Olarte, espéreme unos segundos, ya retomo con usted, ya regresamos para hablar de expectativas económicas.
Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, esperen, les contaremos las reacciones del ministro de Hacienda frente a este dato de crecimiento económico del segundo trimestre o del primer semestre de este año. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, también celebró los avances de la recuperación de la economía. Aseguró que es una buena noticia, ya que muestra que el crecimiento va por muy buen camino. Veamos. Registramos con enorme complacencia el resultado de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para este segundo trimestre del año 2021. Ver una cifra del 17.6%, que sumada a lo que sucedió en el primer trimestre nos lleva a que la tasa de crecimiento del primer semestre del año es cercano al 9%. Entre otras, además, más de un punto porcentual por encima de lo que habíamos fijado en el marco fiscal de mediano plazo. Es una buena noticia para la economía colombiana, alimentada por sectores claves como el comercio, como la industria, también como los sectores de construcción que crecen a doble dígito, incluso también el sector de entretenimiento. Importante decir que la fuente de este crecimiento desde la perspectiva de la demanda está en el consumo y también en la inversión y en las exportaciones de nuestro país. Esto indica por qué también la economía colombiana siempre ha demostrado esa vocación resiliente. Pero es importante decir que el nivel de Producto Interno Bruto en términos reales, comparado contra el 2019, crece por lo menos 0.4 puntos porcentuales. Otra demostración de que estamos en un proceso de reactivación en marcha en nuestra economía. Un proceso de reactivación que no solamente genera crecimiento, sino que a partir de aquí se generan también oportunidades de empleo para los colombianos. También la presidenta de Camacol, Sandra Forero, destacó el comportamiento de la construcción, particularmente de edificaciones, como generador de crecimiento para el segundo trimestre de este año. Veamos. Excelentes resultados de la economía en el segundo trimestre del 2021, 17.6%, es una gran noticia y es la evidencia que tenemos un tejido empresarial comprometido con la reactivación, pero también que tenemos las instituciones y la política económica sólidas para seguir creciendo. Del sector de construcción de edificaciones un resultado muy destacado, 15.9%. Definitivamente esto ratifica que hablar de construcción es hablar de reactivación. Este crecimiento de la economía, estos buenos resultados de la economía y del sector son lo que nos muestra la necesidad de entre todos seguir trabajando y garantizar los elementos para seguir creciendo, seguir generando empleo y seguir reactivándonos. Volvemos con el doctor Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria. Doctor Olarte, ¿qué tan sostenible es este crecimiento que ya arrancó ya viene desde finales del año pasado, después de esa crisis tan fuerte del primer semestre de 2020? ¿Qué tan sostenible es hacia adelante? ¿Ve usted algún nubarrón que pueda ponerle un palo a esta rueda de reactivación económica? Pues, Víctor, la verdad es que la incertidumbre continúa en torno a lo mismo que hemos discutido antes, las variantes del coronavirus y la posibilidad de tener restricciones de movilidad y cerramientos más adelante. El segundo trimestre fue muy importante para la economía porque mostró que en la medida en que tenemos restricciones de movilidad, no crece la economía. Apenas nos dejan salir a trabajar en junio, la economía crece muy bien. Entonces, hacia adelante lo que vemos es una situación muy positiva por lo que usted acaba de mostrar de Camacol, la construcción, la industria, el comercio, en la medida que la decisión por ahora es convivir con el coronavirus y seguir trabajando junto con las autoridades y el sector privado para reactivar la economía. Sí tenemos una proyección en Scotiabank Colpatria de 7.2% para todo el año, que puede ser inclusive mayor si eventos como junio siguen pasando en la economía colombiana. Sin embargo, los nubarrones están por cuenta de el COVID-19 y por cuenta de una aversión al riesgo internacional que puede generar una depreciación mucho más grande de la tasa de cambio en Colombia, que restrinja de alguna manera la posibilidad de importar bienes y servicios, específicamente para la inversión en construcción, la inversión en edificación y la inversión en obras civiles, que las haga muy caras y no las haga viables y pueda ralentizar un poco la reactivación. Pero el escenario base es seguir recuperándonos de manera vigorosa y crecer más allá del 7% este año.
Hacia adelante, doctor Olarte, me llama mucho la atención su expectativa, un poquito más de 7% para todo el año, pero lo que pasa es que hasta el primer semestre vamos creciendo 8,8% y usted espera para todo el año un poquitico menos de esa cifra. ¿Quiere decir que en la segunda parte de este 2021 no veremos rebotes tan fuertes? ¿El gran jalonazo de reactivación lo vivimos en el segundo trimestre y ya? Pues es que me parece muy importante que en el segundo trimestre realmente lo que vimos fue una ralentización de la reactivación económica. Lo que pasa es que el efecto base estadística fue muy alto. Lo que vemos hacia adelante es que ese efecto base estadística va a disminuir, vamos a tener crecimientos mucho más históricamente comunes para la economía colombiana, pero a nivel trimestral sí vamos a estar viendo todos los trimestres un poco de crecimiento. Entonces, sí, efectivamente se va a ver más pequeño el número, pero cuando usted lo compara en el margen, la actividad económica de verdad, sin tener que comparar con unas bases estadísticas muy bajas, la verdad es que se ve es más positivo que negativo el crecimiento de la economía colombiana. Doctor Olarte, una última pregunta que está como dividida en tres. ¿Qué tanto dependerán estas cifras que ustedes ahora proyectan? 7,2, 8% algunos analistas, 7,6 otros analistas, en fin. ¿Qué tanto depende ese crecimiento de Delta, de la variante Delta, de la vacunación masiva y también eventualmente de que el Banco de la República empiece a subir tasas de interés? Porque según lo que dice la teoría económica, esto podría quitarle un poco de impulso a la economía del país. Esa es una excelente pregunta. Yo creo que la voy a responder en dos. La variante Delta o las variantes que lleguen, digamos, junto con la vacunación masiva, va a ser muy importante. Entre más vacunemos, más podemos convivir con estas variantes. Ya está demostrado que la tasa de mortalidad de los vacunados es menor. Existe, pero es menor. Y en la medida en que estas variantes muten y tengamos que volver a cerrar de alguna manera la economía, pues el sesgo es a que tengamos menos actividad económica. Ya lo vimos abril. Yo creo que abril es bien importante. Fue una caída de la actividad económica de más o menos entre un mes y otro de 1,5%. Entonces eso dañaría, digamos, ese proceso de reactivación. Pero por otro lado, que el Banco de la República comience a subir tasas de interés, digamos, desde septiembre, tenemos que recordar que estamos en una tasa de interés históricamente baja. Y en términos reales, es decir, la tasa de interés restándole la inflación, que en este momento casi que está a 4%, es una tasa de interés negativa. Eso quiere decir que la tasa de interés en este momento del banco está ayudando muchísimo a la reactivación de la economía. A medida que la suba, que la va a subir gradualmente, esa tasa de interés va a seguir siendo negativa, va a seguir ayudando a la economía, pero cada vez pareciéndose más a largo plazo en la medida que se necesite menos ese espacio monetario para la actividad económica. Pero además de todo, subir la tasa de interés también ayuda a mantener la inflación controlada. Ya también vemos que una inflación alta es de lo peor que puede pasar para la población de ingresos bajos de la sociedad colombiana. Esta población le queda muy difícil protegerse contra la inflación. Un huevo a 500 pesos, un huevo a 600 pesos, claro, es muy difícil de comprar para la inflación, para la población colombiana. Entonces esa subida de tasas de interés va encaminada a eso. Claro, no, es que así rebote 20% la economía, comprar un huevo a 700, 800 pesos, pues es muy, muy, muy complejo para los hogares más vulnerables. Pues doctor Olarte, muchas gracias por habernos acompañado en este especial que hemos dedicado hoy desde Signo Pesos para analizar los datos del crecimiento de nuestra economía. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, una feliz noche para ustedes. Seguiremos muy pendientes de estos indicadores. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que Colombia nos sale bien librada en las cifras sobre desperdicio de comida de los hogares. Ya volvemos. Hora de hablar del mundo empresarial con el hombre que sabe de los negocios. Juan Fernández, buenas noches. ¿Y cuál es la movida para arrancar esta semana, para este martes? Bienvenido.
Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de negocios en la industria de la marihuana. Flora Growth, que es esta compañía integrada verticalmente que se vende como un productor de cannabis de bajo costo y opera en Girón, estos departamentos de Santander, está comprando un fabricante de vapeadores, que son estos aparatos que se asemejan o son un cigarrillo electrónico, pero en este caso que funcionan con aceite de cannabis. Y es un paso para poder hacer marca internacionalmente en diferentes áreas de su negocio. Ya la compañía pues opera en cosméticos, bebidas y textiles, pero este negocio de los vapeadores es particular. Esa compra de la compañía estadounidense Vessel Brand, con sede en California, donde están ubicadas buena parte de estas empresas, le va a costar a la compañía unos 33 millones de dólares. Esos son cerca de 120 mil millones de pesos, y buena parte de ellos deberían venir de emisiones de acciones de la compañía, ha dicho Bloomberg. La adquisición asegura hacer marca por un lado y por el otro posición de mercado. Un vapeador de estos de Vessel cuesta unos 79 dólares en promedio, y el año pasado las ventas de la compañía estuvieron por el orden de los 4,5 millones de dólares. La demanda de productos de vapeo está incrementándose y el tamaño de ese mercado supera hoy los 16,000 millones de dólares. Y este es, Víctor, la movida de hoy sobre cannabis y el mercado de los vapeadores. Juan, muchas gracias. Nos vemos mañana con más movidas empresariales. Y una nueva polémica surgió por el pago que el gobierno debe girar por la aplicación de las vacunas de 279,000 millones de pesos que deberían haber recibido ya las IPS por las 31 millones de dosis más inclusive aplicadas. Tan solo se han recibido 24,000 millones de pesos. Aquí la polémica. Si en septiembre, ¿cierto?, el gobierno nacional no hace el desembolso de las platas giradas, podría ponerse en riesgo el plan de vacunación, porque tendríamos que cerrar puntos de vacunación. Esta advertencia del gremio de las IPS ya se empieza a vivir en algunas regiones del país, como la IPS Especialidades de Pasto, que tuvo que cancelar contratos a sus vacunadores por temas de liquidez. Como no recibíamos pago, se me abrió un hueco financiero y esa fue la decisión para poder cerrar. Primero cerramos un punto y por último, ya después del tiempo, cerramos el otro punto que teníamos habilitado. Una situación que alerta a la Contraloría después de encontrar que de las más de 31 millones de dosis aplicadas, solo se han pagado 2.647.000 y en el PAI web solo hay registradas 18 millones de vacunas aplicadas. Lo anterior nos preocupa, puesto que los prestadores de salud han manifestado su inconformidad frente a la lentitud en el proceso. Y esto podría conllevar a una suspensión en diferentes regiones del país del Plan Nacional de Vacunación. Según las IPS, han tenido que asumir el pago de las vacunas aplicadas ante los retrasos del gobierno, y a esto se suma también deudas por la atención en unidades de cuidado intensivo. Y nosotros de aplauso no vivimos, ¿cierto? Primera línea de vida, el gobierno nos aplaude y nos dice que somos la primera línea de vida, ¿cierto? Pues que se compense ese reconocimiento de que nos hacen girándonos los recursos que nos adeudan. Como solución plantea más flexibilización y menos tramitología, y sobre todo partir de la buena fe de las IPS. Pero que no estemos poniendo en duda cada información que nos dan, entonces que se permita una facturación masiva y que se hagan, como siempre sucede, que es la forma más eficiente de hacer este tipo de verificaciones, auditorías posteriores. De acuerdo con las IPS, en el puesto de mando unificado del pasado viernes, el ministerio se comprometió a girar los recursos en los próximos 15 días, además en reducir la tramitología. Y ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.868 pesos con 41 centavos. Subió 38 pesos con 16 centavos el dólar. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 0,59%. Se ubicó en 69 dólares con 10 centavos por barril. Precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio a 1.684.000 pesos por carga. Para mañana, índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió, tuvo un importante rebote. Aparentemente los inversionistas reaccionando positivamente a los datos del PIB. 2,59% creció. Acción más valorizada, preferencial Avevillas con ganancia del 13,83%. Acción que más cayó, Construcciones El Cóndor con un retroceso de 3,74%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Un informe de Naciones Unidas sobre desperdicio de comida de los hogares deja mal librado a Colombia, que está entre los que más alimentos desperdicia. Vean ustedes
En Australia se desperdician 102 kilos por persona más o menos al año. En México, 94. En Francia, 85. En España y Reino Unido, 77. En Alemania, 75. Y en Colombia, un país con tanta hambre, 70 kilos por persona al año. Esta cifra de Colombia es casi el doble o más de la de muchos de nuestros países, inclusive por aquí países vecinos. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.